Bueno, lo anunciamos. Ricardo, gracias por venir. ¿Cómo anda? Bien, bien, Mariano, gracias a usted. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el país? ¿Cómo lo ve hoy en día? Bueno, con problemas serios. Por supuesto que tienen que ver los problemas que tenemos con los errores cometidos con anterioridad. Y si bien se han tomado algunas decisiones orientadas a resolver los desequilibrios económicos, macroeconómicos que existían, no se podía esperar de estas decisiones una mejoría de la economía. Era condición necesaria, pero no suficiente, ni siquiera social. Claro. Incluso era previsible que se complicara un poco más la situación. De allí que también se hiciera necesario tomar decisiones como las que se tomaron con relación al aumento del universo de los beneficiarios del ingreso universal, las decisiones con relación al IVA, la modificación del impuesto a las ganancias, que es insuficiente, pero es un paso, por lo menos, representó para el Estado una reducción en la recaudación de 50.000 millones de pesos, las decisiones que se tomaron con relación a las pymes, son decisiones importantes, el aumento de las asignaciones familiares, simplemente para paliar los efectos que podía tener estas medidas orientadas a corregir la economía. Creo que hubo algunas decisiones que si hubieran consultado al partido no las hubieran tomado también, ¿no? Que hubieran consultado al radicalismo. ¿Ahí sienten Sí. que no están siendo del todo escuchados o lo que a ustedes les gustaría ser escuchados por el gobierno? A ver, yo creo que no solamente le reclamo al PRO, sino a mi propio partido, que reclame con más firmeza participar. Yo sé que el presidente ha dicho que esta no es una coalición de gobierno, y yo respeto esa caracterización, pero la Unión Cívica Radical contribuyó a que Cambiemos llegue al gobierno. Fue fundamental, me parece, ¿no? Y sobre todo en una provincia de Buenos Aires que era muy difícil imponerse, ¿no? Sí, pero representamos mucho más de lo que alguno puede creer a partir del resultado de las PASO, mucho más que eso, mucho más que eso. De hecho, en el 2011, en un momento muy fácil para el oficialismo, digamos, muy difícil para la oposición por lo que eran las condiciones económicas y sociales, obtuvimos 4 veces más que eso, en todo el país y en la provincia de Buenos Aires. Y en todo caso es mi partido también el que debe pedir, no vaya a ser que en el PRO crean que nosotros no tenemos interés en participar, no en los cargos. Eso no es una discusión de cargos, de un ministerio. Claro, ¿no? porque por ahí hay algunos artículos que tienen que ver con cosas que se dicen desde adentro de Cambiemos y que los medios lo reflejan, que desvirtúan este reclamo, que por lo menos hago yo. Nosotros tenemos el derecho y la obligación de participar en las decisiones, porque Ricardo, de las decisiones depende que se resuelvan o no los problemas. Ahora, cuando dijo hubo decisioes que se tomaron y que no se consultó todo el partido y que no se hubieran tomado, ¿cuáles son las que usted critica y dice esto está mal? Está bien. Y le agradezco, Mariano, porque algunos dicen que yo critico las que son costosas y no critico las que no son costosas como las que mencioné. Sin embargo, también apoyé las costosas. Por ejemplo, salir del cepo era polémico. Por ejemplo, pagarle los fondos buitres era polémico. Y yo las apoyé porque, con relación a esta última, creía que era lo más responsable. Sí. Porque la opción no era entre pagar y no pagar. La opción era entre no pagar y sus consecuencias y pagar y sus consecuencias. Y en términos de consecuencias me parecía que era mucho más gravoso para el país no pagar. Bueno, así como esas otras, las retenciones, sobre todo con las de las economías regionales. Sí. Ahora hay algunas como la de las tarifas, pero que no lo dije después de que salió el fallo de la Corte, ni después de que se conocieron los reclamos sociales, ni después de que se reconocieron los reclamos de las provincias. Lo dije el mismo día que se tomaron las decisiones, allá por marzo creo que fue, que no haya salido el reclamo y que aparezca hoy como oportunista es otra cosa. Lo dije en aquel momento, que faltaban las audiencias, que había que dar mayor gradualidad, que le habíamos dicho en la campaña a la sociedad que sus problemas no se podrían resolver de la noche a la mañana, bueno, tampoco lo de las empresas, Claro. que el esfuerzo tiene que ser equitativo, y me parece que a toda esa decisión le faltaba esfuerzos equitativos, entre otras cosas. Se procedió mal, pero había que sincerar las tarifas. Absolutamente, eso absolutamente. Estoy hablando de los grados en los que se deberían hacer las correcciones. Así como cuando cuando los sindicatos reclaman y el Estado le dice no puedo pagar, no tengo recursos, tengo déficit, no tengo ingresos. Bueno, los particulares también, con ese mismo argumento,
ya que el Estado lo utiliza, debería entender que los particulares no pueden pagar esas tarifas, no las pueden pagar a esas tarifas, con la caída además de los salarios que se ha registrado como consecuencia del aumento de la inflación. Y en este sentido creo que no hubo los controles que podían haberse ejercido sobre los abusos que ejercen algunos sectores de la economía que cuentan con posiciones dominantes, digamos. ¿Hay qué falta? ¿Más control del Estado? ¿Más control y leyes más severas en materia de monopolio, cartelización y oligopolio. Es una pelea dura porque hay intereses muy poderosos, pero yo creo que hay que trabajar sobre eso. ¿Y ahí este gobierno quiere enfrentar esos intereses? Bueno, vamos a tratar desde la Unión Cívica Radical. Ahora se presenta una ley de defensa, una nueva ley de defensa de la competencia en la que se establecen muchos más controles y mucho más rigurosos. Tenemos que, lo que pasa con el sector agropecuario, que produce y vende a precios muy baratos y son carísimos en los supermercados, por ejemplo. Yo estoy a favor de la ley de góndolas, porque ahí no funciona el mercado. Que no me vengan a decir que la ley de góndolas significa una interferencia en el mercado. Si ahí no funciona el mercado. Claro. Si hay miles de productores y 3 o 4 compradores, allí no funciona el mercado. Quiero sumar al equipo. Juan. Ricardo, bueno, la pregunta mía tiene que ver con lo que usted estaba diciendo, con el precio, el aumento de precios, la inflación. Cuando suben los precios, a nosotros, los trabajadores, nos alcanza menos el dinero, ¿no? Claro. Y ahora se ve claramente que el gobierno dejó de recaudar y produce un déficit fiscal. Y cuando hay déficit fiscal hay que financiarlo de alguna forma. Y el presupuesto del año que viene prevé ese déficit de 5 puntos del PBI. ¿Se va a arreglar la inflación? ¿Va a seguir la inflación el año que viene? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que se necesita un acuerdo entre el sector del trabajo, el sector de capital y la política para definir, entre otras cosas, políticas de ingresos. Y bueno, yo apuesto a que ese acuerdo pueda prosperar. Hay algunos que no creen en ese recurso, yo sí creo en ese recurso, y en la década, el año 2002, es un ejemplo de que pudo funcionar. Bueno, ese déficit puede ser financiado de 2 maneras, con emisión o con inflación, o con endeudamiento. Algunos critican el endeudamiento. Ahora, la alternativa es o el ajuste, es insostenible socialmente, como quieren los ultraliberales, o la emisión. ¿Y volver a recaudar lo que dejamos de recaudar en los sectores poderosos? Sí, bueno, esa discusión hay que dar, y no solamente en los que nunca recaudamos de los sectores poderosos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias tiene que extenderse a la renta financiera, a los títulos, a las acciones. Hay que gravar más la minería. Claro. También con eso yo estuve en desacuerdo. Pero no solamente con relación a las retenciones que se eliminaron en las mineras. La democracia es el gobierno de la opinión pública, en algún sentido. Ahora, ¿cómo se forma la opinión pública? Si yo no tengo una experiencia real de los hechos, si no estoy personalmente en el lugar, tengo que enterarme de lo que pasa. ¿Cómo me entero de lo que pasa en Pakistán? Claro. Si no vivo en Pakistán, por los medios. Bueno, yo veo que hay cosas que no se tratan. No se hablan. De las que no se hablan. Y cuando no se habla, la gente no sabe. Tal vez ni sepa que existe la megaminería. Si no sabe que existe la megaminería, no sabe qué es la megaminería. Se enteró por el problema de San Juan en estos días. Bueno, pero ¿y qué se está haciendo con los glaciares? Ustedes saben que se sancionó una ley para hacer el inventario de los glaciares. Averigüen ustedes qué es lo que se está haciendo. Si además de bajar en las retenciones hicieron algo para tomar las precauciones para que no se produzca el daño que se le puede producir, porque el agua sale después de esos glaciares, el agua de los ríos. Y lo que ha pasado ahora de nuevo en San Juan es una vergüenza, literalmente. Bueno, entonces si nos hubieran consultado también ahí, creo que no hubieran tomado algunas decisiones. Al juego hay que grabarlo más también. Yo estoy en contra del juego, pero bueno. ¿Cómo ve la provincia? ¿Cómo está esta provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal a la cabeza? ¿Qué análisis hace de los primeros meses de la gobernadora? Es una provincia muy complicada, que no solamente en términos de cuentas públicas estaba muy complicada en cuanto a los servicios que presta, muy mala calidad los servicios, un Estado muy poco eficiente. En realidad el Estado durante todos estos años se ha transformado en un Estado con poca inteligencia, digamos.
con poca capacidad para pensar la provincia y para pensar la nación. Bueno, y hay que ponerse a trabajar mucho, por supuesto los resultados no se van a ver, pero yo diría que con las decisiones que se han tomado en la provincia tengo menos diferencias que con las que se han tomado a nivel nacional, y todas las diferencias a las que aludo son con ánimo constructivo, no quieran hacer de Cambiemos una escribanía. Si estaba mal la escribanía antes, que esté mal también ahora, ¿no? Yo celebro, por ejemplo, fíjense, con lo de las Malvinas, con ese comunicado que ha dado tanto que hablar, aunque no tanto como debería haber dado que hablar. La presidenta de la comisión, que es Elisa Carrió, que es de Cambiemos, convocó a una reunión de la comisión para que todos los bloques pudieran expresar su opinión acerca de esto, que también muchos se enteran por los diarios. Yo, por ejemplo, y muchos se enteraron por los diarios, y que es una cuestión muy importante, ¿no? ¿Qué le parece? El tema de Malvinas. Yo no sé si esto se hubiera podido hacer en otro momento. En este sentido, algunos tal vez creían que la doctora Carrió iba a defender la República o el funcionamiento independiente de las instituciones cuando estaba en la oposición. Bueno, lo está haciendo ahora. A algunos le puede molestar, yo creo que estuvo muy bien. Y ha invitado a la Malcorra también para que venga a explicar, no se trata de hacer de eso un show. Claro. Explicar cuáles son las posiciones. Yo también con eso manifesté diferencias, como manifestó acuerdos o coincidencias con muchas otras cosas. Cristian, ahora me imagino que viene por el radicalismo, ¿no? Exactamente, un radicalismo que vive de sus internas, ¿no? Es un partido con mucha interna, con mucha vida interna, con muchos intendentes también en la provincia. Digo, y que ha solucionado sus internas justamente con una unidad. Sí. ¿Cómo se llegó a esta unidad? ¿Fue fácil? Y bueno, ¿cómo, si ve que esa unidad va a permitir que el radicalismo se meta más en las decisiones? Bueno, en primer lugar, sí, es un partido con mucha interna, es muy democrático, es una manera de... y muy republicano. Nos falta mucho todavía aprender, pero es un partido muy republicano. En este partido es imposible que se designen a dedo los candidatos. Te prenden fuego el partido si vos lo vas a designar a dedo. Es un partido muy democrático. Le hace falta partidos más democráticos, porque los déficits democráticos y republicanos hacia adentro de un partido después se expresan arriba. Expresan arriba. Y bueno, pero como decimos los abogados, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Yo creo que en este caso era necesario el acuerdo y hemos venido trabajando desde marzo. Finalmente se arregló de manera equitativa. Había 3 grupos, bueno, uno encabeza el comité, otro encabeza los delegados del Comité Nacional, que en este caso soy yo, y otro encabeza la convención de la provincia de Buenos Aires, la convención nacional, los convencionales para la convención nacional, y hubo un acuerdo. No creo que la gente estuviera tampoco desesperada por enterarse cómo se resolvía esto. Pero el militante radical estaba El militante ahí, ¿no? radical sí, pero como la gente no está desesperada, y a esto lo ve la gente, no lo ven los militantes radicales, solamente lo ve la gente. A mí no me gusta demasiado hablar, porque tengo la sensación de que me aleja de la sociedad. La sociedad puede creer, pero esto es la inflación, el desempleo. Tantos problemas y están con la interna radical. Los impuestos, y andan hablando de estas cosas, no. Hay un error también en este concepto, porque todas estas discusiones que tienen que ver con el partido es para que el partido sea mejor a la hora de tratar estas cosas concretas. Pero bueno, como no hay de esa comprensión, mejor ni hablemos de eso. Gracias a Dios se solucionó. Sí. No queríamos interna. Lo último, pidió el otro día el voto electrónico en la provincia. Pero naturalmente. Porque ¿por qué se reemplaza el voto? ¿Por qué se reemplaza el voto tradicional? ¿Por qué razón el voto de papel lo queremos reemplazar? Básicamente por 2 cosas, Mariano. 2 necesidades. Una, darle igualdad a todos los partidos políticos. Sí. El hecho de que no sea la boleta de papel, no hay que repartirla, eso da ventaja a lo que tienen estructuras. Claro. No te pueden robar las boletas, bueno, no tenés que hacer el esfuerzo de que no te roben las boletas. Eso, para darle más igualdad. Ojalá se pudieran lograr mayores niveles de igualdad en la competencia electoral, que es tan importante como la igualdad en lo social también, ¿no? Una depende de la otra, digamos. Y por el otro lado, para reducir al mínimo las posibilidades de fraude. Estas 2 necesidades, ¿dónde son más fuertes? En los grandes centros urbanos. Claro. ¿Y dónde están concentradas dónde están los grandes centros urbanos? En la provincia de Buenos Aires. Ahora, entonces resulta que allí donde es más necesaria la boleta electrónica
o la boleta única de papel, en donde esas dos condiciones que hacen necesarias este mecanismo, allí no la quieren aplicar. ¿Y cómo? Que expliquen los partidos políticos. Yo le pido, pregúntele, ¿por qué razón usted no quiere, a pesar de que quiere aplicarla en el país, justamente en la provincia de Buenos Aires no? Donde es más necesaria. Sí, totalmente. Es increíble eso. Ricardo, gracias por la visita. No, Mariano, un gusto escucharlo. muchas gracias a ustedes. Y la última muy cortita, Sí. digo, para lo que vemos hoy en la política. Para ser honesto en la política, como es su caso, ¿se nace o algunos tienen algún lugar para formarse? No, yo creo que se nace honesto. Pero Decís, con algunos estamos se desahuciados. hace uno honesto, se forma, no se nace, uno no nace ni bueno ni malo, uno lo va haciendo. Esto también vale para la seguridad, el proceso de socialización, en la familia, los clubes, las escuelas. Ahora, yo diría que la primera condición, al revés de lo que piensan algunos, para ser honesto, que no te interese la plata, que no sea la preocupación principal en tu vida la plata, ganar plata. Eso es una condición buena, al revés de lo que piensan algunos. Gracias, muy amable. Gracias. Hacemos la pausa, en un instante hablamos con Fabián Alessandrini, día de reclamo de los trabajadores estatales, ya venimos.